Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con la discusión del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones en Rn. Entonces, hoy ya tenemos pues, casi todo el artefacto técnico para hacer el enunciado y para probarlo. Eh, y pues simplemente basta ponernos a arrastrar un poco en este caso, el plumón, pero eh, nos vamos a quedar únicamente en el resultado local, ¿no? Es decir, el teorema de existencia y unicidad se vale este, en un abierto alrededor de la condición inicial, ¿no? Eh, si es suficientemente continuo, es relativamente fácil imaginarse cómo extender el teorema. Eh, Y digo, en general nos van a interesar los problemas suficientemente continuos. Cuando no, este, pues vamos a dar pie a lo que son las cuasi soluciones y ese tipo de cosas que rebasan las intenciones de este curso. Pero, de mientras ya tenemos todos los ingredientes necesarios para probar en su versión más general el teorema de Picard-Lindelof de la existencia y unicidad de las soluciones. Y de paso, vamos a probar que si la función del lado derecho es continuamente diferenciable, es decir, de clase C1, entonces eh, vamos a poder decir que esta función depende continuamente de las condiciones iniciales. Si no, no. Entonces, eso implica que en los problemas que tengamos, este, mm, en los problemas donde tengamos eh, involucradas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, no vamos a poder tener caos, eh, ni oscilaciones grandes, ¿no? Este, falta discutir un asunto sobre la existencia o la posible existencia de soluciones periódicas a ciertos tipos de problemas. Pero eso quiero empezarlo a ver la siguiente semana porque nos vamos a tener que poner a hablar de este, trayectorias, nos vamos a tener que poner a hablar de soluciones fundamentales, que en el caso de primer orden realmente no tiene demasiado chiste, pero eso nos va a dar pie a hablar después de una forma más general de las soluciones en el sistema, ¿no? Después de eso, digo, la siguiente semana ya vendría la primera tarea. Y después de eso, quiero empezar ya con este segundo orden. Realmente vamos a ver únicamente el ejemplo de el péndulo en su versión linealizada, pues es el oscilador armónico. Pues vamos a tratar de agotar el oscilador armónico. Realmente lo único que vamos a ver de segundo orden es que podemos reducirlo a un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Y de hecho, podemos reducir una de orden n a un sistema de n ecuaciones de primer orden y el resto va a ser dedicarnos a sistemas, ¿no? Em, entonces vamos a empezar con el ejemplo chiquito del oscilador armónico. Luego vamos a tratar de pelearnos con el péndulo no lineal y eso nos va a dar pie a hablar de ya problemas tipo Lotka-Volterra y eh, cuándo se vale linealizar alrededor de un punto, eh, eh,
para conocer el comportamiento local de las soluciones. Ese es el teorema de Harman-Grotman, que tiene su dificultad, pero que tenemos que hablar de eso. Luego hablaremos de estabilidad, primero en términos locales, y luego ya nos pelearemos con Lyapunov, ¿no? Entonces ese es un poco el plan para el siguiente mes, y vámonos ya a trabajar al pizarrón. Bien, entonces em, nos quedamos platicando de la continuidad de Lipschitz. Em, y habíamos dicho que una contracción pues siempre es de Lipschitz, y que una Lipschitz siempre es continua. Pero no toda Lipschitz es contracción, porque no necesariamente la constante de Lipschitz es menor que 1, ni toda continua es de Lipschitz. Eso se los dejé de tarea, ¿no? Ya hay alguien que lo entregó por ahí, por cierto. Entonces, bueno. Mm, y ahora quisiera ver qué pasa con la diferencial, con la diferenciabilidad. Entonces, un poco la idea que se tiene en un buen curso de cálculo es que la diferencial es la mejor aproximación lineal de una función alrededor de un punto. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, lo que ocurre es que si tenemos una función, eh, no sé, de un abierto U en Rm, vive en Rn, la diferencial, o la diferencial de f en un punto x estrellita, o en un punto x, es una función lineal entre espacios lineales. Y lo que estuvimos haciendo cuando dibujamos los campos de direcciones fue justamente eso. Tomamos una función que a cada, este, que a cada vector que teníamos le asociaba otro vector, ¿no? Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues estamos tomando un punto en U, eh, pero no en toda U, ¿no? Estamos tomándonos lo que se llama el espacio tangente al punto X en Rn, y ahorita hablamos un poquito de eso. Y esto se va a ir a Rm, pero no se va a un vector en Rm, se va en un vector a Rm con el cero movido, ¿no? Y el cero se va a ir ¿a dónde? Pues a la imagen de la x bajo f, es decir, es el espacio tangente en f de x a Rm. Es decir, yo tengo por acá mi Rn y tengo por acá Rm, ¿no? En Rn me estoy quedando en un abiertito, o en un cerrado, o en un compacto, ¿no? Ahorita vamos a ver qué. Pero de entrada piensen que hay un abierto acá.
y que en ese yo me agarro un punto. Lo que hace la función es mandar a este en un punto por acá, ¿no? En algún lado. Y lo que hace la diferencial es, se para aquí en una copia local de Rn al vector que le toca allí, me lo va a mandar en una copia de Rm por acá. En algún otro vector, ¿no? Esa es la idea de la diferencial. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que en un abierto pequeñito, pues esa diferencial se comporta como la función f. Si f es suficientemente diferenciable. Ok. Entonces, hay una forma de, vía la diferencial, de reescribir la condición de Lipschitz. Entonces, ese es un resultadito que lo que dice es que si una función es CR, ¿no? Una función de clase CK, este, pues así como esta, ¿no? De algún dominio en Rn a Rm. Eh, Satisface la condición de Lipschitz en, en convexos compactos. ¿No? Entonces, si es de clase C, lo que sea, vamos a tener satisfecha ya inmediatamente la condición de Lipschitz para convexos compactos. Y entonces el reto va a ser después construir un convexo compacto en donde se satisfaga la ecuación, porque allí es donde vamos a poder satisfacer condición de Lipschitz y luego existencia de unicidad. Entonces, este es algún B convexo compacto en U con constante el supremo sobre B de ¿quién? De la diferencial de F en X aplicada, no, de la diferencial de F en X. ¿No? Esta es una cosa lineal. Entonces esta cosa es el máximo sobre B de los valores de los valores absolutos de esta cosa aplicada, ¿no? De las normas. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Tenemos acá Rn, Rm, y tenemos un dominio por ahí y nos vamos a quedar acá. Y lo que vamos a dar este es nuestro convexo compacto y vamos a dar para 2 puntos un segmento y vamos a ver que en ese segmento el supremo de la diferencial de la f se existe, ¿no? Y entonces tiene que estar acotado. Ok, entonces la prueba es, ¿cómo va? Vamos a tomar, consideremos
los puntos X y Y en el aquí ves convexo compacto, ¿no? Este es una cosa que está completamente contenida en el abierto, o bueno, en el dominio. De momento no me interesa si es abierto o no. Este segmento y el segmento X de XY, ¿no? Este segmento lo parametrizamos como los puntos que cumplen que X eh, más T por Y menos X es igual a 0, ¿no? Y esto variando la T entre 0 y 1, ¿no? Este es el segmento que va de X a Y. Em, Ahora, la diferencia f de y menos f de x eh, la podemos, según el teorema de Barrow, escribir como la integral de 0 a 1 de la derivada respecto de t. Este es z de t de f en el sobre el segmento, ¿no? Por regla de la cadena, esta cosa de aquí no es más que el, la diferencial de f en z de tau por la derivada de z respecto de t en tau de tau. Ahora, a partir de acá, z de tau, z de t, punto, la derivada de z respecto de t, pues, es y menos x, ¿no? Esta x se va a ver al mago, nada más me queda esta parte de aquí. Entonces, tomando módulo, perdón, el valor absoluto, tenemos eh, la norma, pues, de la integral de 0 a 1 de la diferencial de f en z de tau por la derivada que es y menos x de tau. Esto es menor o igual que la 0 a 1 por L, que es nuestra constante de Lipschitz, por x menos y, en valor absoluto, en norma, perdón, de tau. Y esta cosa, pues ya no depende de tau, entonces es L x menos y, ¿no? Así que, y si se fijan, esta parte de aquí, pues no es otra cosa que la norma de f de y menos f de x. Lo que tenemos es que sobre el segmento S, f de y menos f de x es menor o igual que L x menos y, lo cual es la condición de Lipschitz, es decir, f es
eh, es Lipschitz continua para todo XY en B. ¿Por qué para todo XY en B? Pues porque lo probamos para cualquier segmento, ¿no? Y como B es convexo, entonces contiene a todos los segmentos que unen a los puntos dentro de él, ¿no? Entonces, para convexos, ahí está. Entonces vamos a construir un convexo tramposón. Eh, que va a ser un conito. Vamos a suponer que para el problema x punto de t igual a una función b de tx, b es clase k en algún abiertito o cerrado de R cruz Rn, ¿no? El tiempo y el vector X. Y vamos a tomar sobre esta U, vamos a formar un cilindro de las T's X tales que las normas están acotadas, ¿no? Entonces, que alrededor de 0 dista menos que, y alrededor de X dista menos que una B. Donde X punto en X, perdón, en el T0, pues es X0. Ok. Entonces, cuando para A y B suficientemente pequeños, C igual al supremo de las B's sobre C y L igual al supremo igual sobre C de la diferencial de la B, se alcanza, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un cilindro en el cual sí podemos alcanzar esos dos valores. Y ese es con el que nos vamos a quedar. Luego, en ese cilindro, ese cilindro pues es compacto, ¿no? Como estamos en Rn, compacto, digamos, lo podemos reducir a cerrado y acotado, ¿no? Entonces, efectivamente ese cilindro es compacto. En métrico se puede generalizar, se tiene que generalizar porque no necesariamente cerrado y acotado implican compacto, pero en Rn no nos importa lo demás, ¿no? Em, entonces sí vamos a tener que, pues sobre ese cilindro, como se alcanzan el supremo y los dos supremos estos, pues la diferencial de f norma siempre va a ir por debajo de la L y la norma de B siempre va a ir debajo de la C, ¿no? Luego vamos a tomar un cono dentro del cilindro. Entonces,
llamémosle K0 al cono con ápice T0x0, apertura C y altura A', ¿no? Es decir, el K0 es los test X tales que T menos T0 es menor o igual que A' y en norma X menos X0 es menor o igual que C por T menos T0. Entonces lo que estamos buscando son valores suficientemente pequeños de esta A', de tal forma que el cono casero esté completamente contenido en C. Luego vamos a tomar los otros conos, llamémosles KX, es el cono obtenido trasladando K0 en, paralelamente a T0X, es decir, en dirección de X, y con la norma de X, con X menos X0 menor o igual que una B', ¿no? Entonces, norma esto, ¿no? Entonces, los dos parámetros que nos van a interesar acá van a ser esta B' y esta A'. Entonces vamos a tomemos A', B', tales que KX está completamente contenido en el cilindro C, que a su vez está completamente contenido en O. Eso y nos va a garantizar que la solución, llamémosle phi de t, con phi de t0 igual a x, es decir, que pasa por el xt, tiene la forma, está completamente contenida en el kx y tiene la forma ahí en kx, x más una función que depende de t y x. Y aquí, pues vamos a tener que pelearnos ahorita con esa h. Es decir, nuestra solución se va a ver como x más una función. Y esta función es la que vamos a aproximar con una contracción en un espacio de funciones. ¿Cuál va a ser nuestro espacio de funciones? Pues como estamos pidiendo que esta cosa funcione en un compacto y estamos tomándonos un convexo en un compacto para poder usar lo anterior, pues vamos a tomar las funciones continuas
de Kx en Rn, ¿no? Entonces son de este compacto convexo en Rn, tales que em, ¿no? H. Tales que em, la norma de H en Tx sea menor o igual que C por T menos T0, es decir, que sean Lipschitz continuas respecto al primer parámetro. Y a esta cosa le vamos a llamar M, ¿no? Entonces M va a ser el espacio de las funciones Lipschitz continuas en la primera entrada, tales que van del conito a Rn, ¿no? Ok. Y allí vamos a considerar la función eh, ρ de H1, H2 dada por el máximo sobre Kx de las normas de H1 en Tx menos H2 en Tx. Y lo que quiero argumentar es que el espacio M con la función ρ es métrico completo. Ya vimos que esta cosa es una norma, es una distancia en el espacio de funciones continuas sobre algún conjunto, ¿no? Compacto. Pero habría que ver que tomada sobre ese se quedan ahí. Digo, eso es fácil de ver. Luego, habría que ver, eso ya está, ¿no? Entonces, efectivamente esta cosa es una métrica, esta de aquí, eh, pero tendríamos que ver que una sucesión de Cauchy converge con esa norma en ese espacio. Y el argumento es el siguiente. Entonces, el argumento es, bueno, tomamos una sucesión de HNs de Cauchy. Entonces, para Tx fija, eso significa que HTX n es de Cauchy en Rn, ¿no? Entonces converge. Pues a una H barra de Tx. Eh, Luego habría que ver que esta efectivamente se queda, es una función de esas Kx, ¿no? Que cumple esta cosa de aquí. Em,
¿no? Entonces converge y nos interesa que converge uniformemente, ¿no? Eh, ok, entonces hay que agarrar esa. Em, de entrada, esta, como la convergencia es uniforme, esta cosa tiene que ser h barra es continua. Y por la compacidad y convexidad de la KX, pues se queda completamente contenida en KX, ¿no? Eso ya está elegido tramposamente, pero ahora eh, hay que ver que si está en KX, entonces eh, esta sucesión está en KX, ¿no? Entonces tenemos que HK de X pues cumple la condición de Lipschitz en la primera entrada. Eh, y esto para todo acá, ¿no? Luego, si esto se cumple, entonces el límite, cuando k tiende a infinito, de hk de x, pues es menor o igual que c por t menos t0. Y esto significa que este, también la norma de la h barra pues está acotada por c por t menos t0. Entonces h barra de veras vive en m. Ok, entonces eh, converge a una función que habita allí. Entonces es un espacio completo. Eh, y en ese espacio completo vamos a definir la siguiente función. Yo digo que va de m en m. Y lo que hace A es que a la h la manda la integral de t0 a t de la función b tau x más h de tau x de tau. Y no nos vamos a pelear ahorita con qué cosa es esto, pero tiene toda la cara de ser una de las componentes de las iteradas de Picard. Entonces, estamos tratando de reconstruir pues la solución. Y lo que quiero probar es que A es una contracción en el espacio M. Eh, entonces, lo primero que quiero ver es que en realidad esto está ocurriendo, ¿no? De veras es una transformación, ¿no? Entonces, quiero ver que cuando yo aplico a M, eso va a ir a dar a M, perdón, ¿no? La imagen de M bajo A se queda dentro de M, ¿no? Entonces, primero, esta función es continua. Y es continua porque sacar una integral de una función ck, pues sigue siendo continuo, ¿no? Sobre kx. Eh, y además, la norma de AH en dx
¿Quién es? Pues esto es menor o igual que la norma de la integral desde t0 a t de b de bla de tau. Y eso es menor o igual, como ves de Lipschitz, que c por, o bueno, que la norma de la integral de t0 a t de c de tau. Y esto pues no es otra cosa que, o bueno, lo que tengo finalmente es que a h de x es menor o igual que c por t menos t0. Entonces, efectivamente, las funciones, cuando yo le aplico la a una función en m, va a ir a dar a otra función en m. Y ahora sí, lo que quiero ver es que a es contracción. Entonces, ¿cómo probamos que a es contracción? Pues nos fijamos en la diferencia entre dos imágenes, ¿no? Entonces, tomamos AH1 menos AH2. Y esto es la integral de T0 a T de la diferencia de dos funciones B1 y B2. ¿Qué es lo que va a qué es lo que son esas B1 y B2? Pues son B en tau X más HI de tau X, ¿no? Decir, lo que está cambiando realmente es la H, ¿no? Entonces, si fija la tau, B tau X es Lipschitz. Con constante L. Es decir, que si fijamos, tenemos B1 de tau en módulo menos B2 de tau. Esto es menor o igual que L por la norma de H1 en tau X menos H2 tau X. Pero como la norma de la H es el máximo, entonces esto es L menos la norma, L por la norma de H1 menos la norma de H2. Menos H2, perdón. Por la A' que teníamos. Entonces, ¿cuándo va a ser contracción? Pues cuando A es suficientemente pequeña, ¿no? Entonces, para A' suficientemente pequeña, A es una contracción, ¿no? Y ya. Entonces, esta función A es una contracción en ese espacio de funciones y por lo tanto tenemos un único punto fijo para esa cosa. Y si es un único punto fijo, entonces, pues llamémosle esa función h barra y esa h barra nos va a ayudar a construir nuestra solución. Entonces, nada más para terminar. Acuérdense que estamos con el problema x punto igual a b de x.
Entonces, teorema de Picard-Lindelof dice que si B es C1 alrededor de X0, perdón, de T0, X0, en U. Entonces, existe un abierto alrededor de T0, es decir, un abierto en R, tal que existe una única solución phi de X, tal que phi de T0 es X0, ¿no? O es al menos cercano a X0, y phi depende continuamente de T0, X0, de las condiciones iniciales. Entonces la prueba es rápida. Entonces sea H el barra el único punto fijo de A. Y entonces hacemos G de Tx igual a X más H de Tx, que no es otra cosa que X más la integral de T0 a T de B de tau G de tau X de tau. Derivamos G respecto de T, y esto es B de T, G de Tx. Entonces esta de aquí es nuestra phi de T. Existe ¿no? Lo estamos exhibiendo. Es única porque H es el único punto fijo de A. Y por construcción es una función continua que depende de T0 y de X0. Entonces es continua respecto a las condiciones iniciales. Y con eso terminamos el teorema de existencia y unicidad. Aquí únicamente esta cosa tiene 1, 2, 3 líneas, ¿no? Pero nos tardamos 2 días en construir toda la herramienta para esas 3 líneas. De hecho, en el libro de Arnold, esto no está presentado como un teorema, sino como corolario de todos los demás resultados, ¿no? Entonces, con eso terminamos existencia y unicidad, y la próxima semana estaremos hablando de soluciones periódicas, como una entrada hacia el oscilador armónico, ¿no? O quizás empecemos de una vez con el oscilador armónico. Todavía eso no lo decido, pero nos vemos en la siguiente.